Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia, Física 2, Unidad Temática 3. Energía eléctrica. Los condensadores almacenan energía potencial eléctrica, puesto que tenemos cargas positivas y negativas que están separadas, un sistema de dos conductores, y vamos a calcular la energía que almacena un capacitor. Para hacerlo, vamos a considerar un proceso de carga un poco distinto al real, pero que logra el mismo resultado final. Esto se puede hacer porque la energía de la configuración final no depende del proceso real de carga. Vamos a suponer que la carga se transfiere de manera mecánica a través del espacio existente entre las placas, tomando una pequeña cantidad de carga positiva de la placa conectada a la terminal negativa y aplicándole una fuerza que hace que esa carga positiva se mueva hacia la placa conectada a la terminal positiva. Para ello hay que realizar un trabajo sobre la carga sobre esa carga positiva para moverla de la placa negativa a la placa positiva. En principio, cuando el capacitor está descargado, no se requiere realizar trabajo para transferir una pequeña cantidad de carga que podemos llamar diferencial de Q. ¿Sí? Usamos Q minúscula para las pequeñas cargas parciales y vamos a usar Q mayúscula para la carga total que almacena el capacitor. ¿Sí? Pero una vez que empezamos a transferir carga de una placa a la otra, va a aparecer una diferencia de potencial y por lo tanto vamos a tener que invertir trabajo para mover una carga adicional a causa de esa diferencia de potencial. Conforme más y más carga sea transferida de una placa a la otra, la diferencia potencial será mayor y por lo tanto se requerirá más trabajo para realizar la transferencia de carga. Vamos a suponer que en determinado momento es Q la carga del capacitor. La diferencia potencial en ese instante va a ser Q, esa Q minúscula, ¿sí? Que no es la carga total, sino la carga parcial, sobre C. El trabajo necesario para transferir un incremento de carga diferencial de Q de la placa negativa a la placa positiva será, ¿sí? Como ya habíamos visto, trabajo es potencial por carga. Esto sale también de la definición de diferencia potencial o de potencial, que es trabajo por unidad de carga. Si de ahí despejamos, trabajo va a ser potencial por carga. El delta V, aplicando la definición de capacidad, es Q sobre C, como habíamos visto acá anteriormente. Y el trabajo total va a ser la integral, entonces, desde 0 hasta la carga total que adquiere el capacitor de la expresión anterior. C es una constante, se puede sacar fuera de la integral, queda Q por diferencial de Q. Resolviendo la integral va a quedar Q cuadrado sobre 2 multiplicado por C. A esta fórmula también se puede llegar gráficamente. La gráfica acá tenemos, es una gráfica de diferencia de potencial en función de la carga del capacitor, ¿sí? La representación gráfica va a ser una línea recta que tiene pendiente 1 sobre C. ¿Sí? Esto sale de la misma definición de capacidad, ¿no es cierto? C es igual a Q sobre delta V. Delta V, por lo tanto, va a ser igual a 1 sobre C por Q. ¿Sí? Esta representación gráfica sería la representación gráfica de esa ecuación.
Bueno, el trabajo requerido para mover una pequeña carga diferencial de Q a causa de la diferencia potencial delta V que tenemos en ese momento va a ser igual al área del rectángulo sombreado. ¿Sí? Va a ser diferencial de Q por delta V. Y eso va a ser el trabajo, como hemos visto acá. Un producto diferencial de Q por delta V me da el área del rectángulo sombreado. El trabajo total para cargar el capacitor hasta la carga final Q es el área total que obtendríamos sumando todos esos pequeños rectángulos, ¿no es cierto? Y es el área de un triángulo. El área de un triángulo, un medio de la base por la altura, así que quedaría un medio de Q por delta V. Bueno, habíamos calculado el trabajo invertido al cargar el capacitor. Ese trabajo se presenta como una energía potencial eléctrica almacenada en el mismo, por lo que podemos expresar la energía potencial como un medio de Q cuadrado sobre C. Era lo que había resultado de la integral. El trabajo total invertido para la transferencia de carga, ese trabajo total se transforma en energía potencial. Después, empleando la definición de capacidad, se pueden realizar reemplazos en esta fórmula y obtener otras expresiones equivalentes. Por ejemplo, si reemplazamos C acá por Q por delta V, quedaría Q sobre delta V, Q cuadrado se simplifica con Q, delta V va al numerador, quedaría un medio de Q por delta V, que es otra expresión para calcular la energía potencial eléctrica almacenada en el condensador. ¿Bien? Sería esta. También se podría haber reemplazado Q en vez de reemplazar C. Dejando acá, Q es C por delta V. Quedaría C cuadrado por delta V cuadrado. C cuadrado, uno de las C se simplifica con este denominador y quedaría C por delta V cuadrado, que es la otra expresión que tenemos acá. ¿Sí? Estas expresiones dan la distinta forma de calcular la energía almacenada en un capacitor. En función de los datos que tengamos, se puede aplicar una u otra. La densidad de energía de un campo eléctrico la obtenemos de la siguiente manera. Partimos de considerar un condensador de placas paralelas, su capacidad, como hemos visto, era epsilon 0 por A sobre D, y la diferencia de potencial entre las placas del condensador de placas paralelas se podía expresar como E por D. Recién vimos que la energía almacenada en el condensador es una de las expresiones, un medio C por delta V cuadrado, reemplazando C por la expresión del condensador de placas paralelas y la diferencia potencial, lo que encontramos recién. Tenemos esta expresión. Acá me quedaría D cuadrado, una de esas D se simplifica con la del denominador, después quedaría E cuadrado. Presión resulta un medio, epsilon 0, E cuadrado, A, D, A el área de las placas por D, la separación entre las placas. Y el área de las placas por la separación entre las placas me da el volumen entre placas. A por D es el volumen entre placas. O sea, la energía almacenada en el condensador es un medio epsilon 0 campo eléctrico al cuadrado por el volumen entre placas. Si pasamos dividiendo el volumen entre placas, vamos a tener la densidad de energía del campo eléctrico, que es igual a un medio de epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado. Esta deducción, si bien se hizo para un condensador de placas paralelas, es válida de manera general. Y en ella podemos ver
que la densidad de energía de un campo eléctrico es proporcional, es directamente proporcional al cuadrado de la magnitud del campo eléctrico. Bueno, y por último vamos a ver la fuerza que aparece entre las placas de un condensador plano. Acá tenemos dos placas cargadas, una con carga positiva, otra con carga negativa. Entre ambas aparece una fuerza de origen electrostático. Es una fuerza conservativa, la fuerza electrostática. Por lo tanto, la variación de energía potencial es igual al trabajo realizado por la fuerza conservativa, pero cambiado de signo. ¿Cierto? La variación de energía potencial es igual al trabajo realizado por esa fuerza, cambio de signo. El trabajo realizado por la fuerza va a ser fuerza por desplazamiento, de donde despejando la fuerza va a ser la variación de energía potencial dividido el desplazamiento. Expresado esto en forma diferencial. Si el condensador está cargado y aislado, la carga se conserva. Si X es la distancia entre placas, la energía, una de las expresiones para calcular la energía era 1/2 Q cuadrado sobre C. Reemplazamos C para un condensador de placas paralelas, es igual a epsilon 0 por A sobre la distancia entre las placas, que en este caso es X. Lo llevamos al numerador. Y la fuerza va a ser la derivada de la energía potencial respecto de la posición. ¿Sí? Hacemos la derivada respecto de X y va a quedar Q cuadrado 2 epsilon 0A. Se puede expresar en función del campo eléctrico, también la fuerza. El campo eléctrico existente entre las placas de un condensador plano de placas paralelas era sigma sobre epsilon 0. Sigma es densidad superficial de carga, es Q sobre A. Reemplazando acá. Entonces, tendríamos la expresión de la fuerza en función del campo eléctrico. 1/2 epsilon 0. El área multiplicamos, dividimos por A para que acá en el denominador me quede A cuadrado. Me queda área acá. Q cuadrado sobre área cuadrado va a quedar el campo al cuadrado. ¿Sí? Lo mismo hacemos con epsilon 0. Multiplicamos y dividimos por epsilon 0, quedaría epsilon 0 cuadrado y epsilon 0 en el numerador. Y obtendríamos esa expresión. La fuerza entre las placas de un condensador plano en función del campo eléctrico.